en cómo ha surgido todo el panorama que conocemos actualmente a esa gran ciudad que es Nueva York, con grandísimos museos. Y a lo largo de todo lo que ha sido las sesiones de vanguardias históricas, siempre hemos intentado llevar un ten con ten entre lo que sucedía en Europa y en el continente norteamericano. Es muy importante para poder entender la evolución de las vanguardias, tener en cuenta a lo que es también la parte de Estados Unidos, porque sin lugar a dudas todas estas vanguardias que se cultivan en esta primera parte del siglo XX, luego en Europa principalmente, pero que van a compartir, van a suscitar el interés sobre todo de los mecenas ricos norteamericanos. Luego, lo que son la vanguardia de posguerra o lo que conocemos como el arte de posguerra va a estar ya ubicado con el epicentro en Estados Unidos. Y si este cambio no es solamente por las causas históricas que tenemos en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial, sino también porque ha habido un motor que se ha ido moviendo a lo largo de la primera mitad del siglo XX muy desconocido, que ha sido ese gran apoyo, reconocimiento, impulso en cuanto al papel del coleccionismo, del mecenazgo, que es realmente la forma de mover las industrias culturales. Muchas veces pensamos que si hay museos es porque hay un Estado, digamos un gobierno que lo compra. No es verdad. O sea, muchas veces o bien es simplemente el gestionar el patrimonio histórico de cada país, o tenemos que, si no, dirigirnos, ¿no?, a esos coleccionistas privados que una vez han conformado su colección, bien han hecho donaciones o bien han creado su propia fundación o con su colección, digamos, han hecho como pequeñas reparticiones. El caso de Estados Unidos es algo realmente excepcional, porque vamos a descubrir que este es un mundo en el que las mujeres tuvieron un papel relevante. Y no se trata de hacer una conferencia de género, ni muchísimo menos, pero sí ver quiénes fueron los artífices, por ejemplo, de grandes museos que hoy en día conocemos como el MoMA, el Whitney o el Guggenheim. Me voy a centrar sobre todo en estas tres patas que son quizá, ¿no?, las más conocidas en el momento que llegamos a Estados Unidos. ¿Por qué no está incluido el Metropolitan? Porque el Metropolitan es verdad que fue el primer museo que se abre en Nueva York, pero viene, digamos, regulado, financiado por las familias más ricas norteamericanas. Es decir, ha sido como una asociación en la que las donaciones de esas familias, que son múltiples, pero realmente inmensas, han conformado un museo, sobre todo de arte, que miraba principalmente a los maestros antiguos. Y nosotros queríamos terminar este fin de curso con precisamente cómo se corona lo que es el arte moderno en Estados Unidos, esas primeras vanguardias históricas que hemos dado a lo largo de estas 6 sesiones. Pues la imagen que habréis conocido para dar voz a esta conferencia es una imagen sumamente importante, que es la de Hilla von Rebai, con esa sección transversal, ¿no?, del museo Salomon Guggenheim, diseñado por el prestigioso arquitecto Frank Lloyd Wright. Bueno, pues si realmente queremos empezar a indagar cómo estas mujeres hicieron o crearon esta iniciativa, cómo realmente se da a luz a un museo como es el MoMA, nos tenemos que ir a hablar de dos, digamos, integrantes, partícipes, impulsores, diríamos, de lo que fue el Armory Show. Nos estamos refiriendo a John Quinn y Arthur Bowen Davis. John Quinn tiene una de las, digamos, historias más fascinantes, en realidad. Un hombre que procedía de una familia prácticamente humilde. Sin embargo, un estudiante magnífico de Derecho, no solamente eso, sino que hizo también estudió Relaciones Institucionales en la Universidad de Harvard. Él venía ya licenciado por la Universidad de Georgetown, y Quinn se va a convertir en un abogado de éxito en Nueva York. Y va a ser de éxito porque él va a ser uno de los primeros que va a luchar contra los aranceles tan sumamente altos de todo lo que era la cultura europea. Bien fueran los libros, bien fueran las obras de arte, realmente
los precios que había que pagar para que entraran en Estados Unidos eran altísimos. Y él va a ganar esas batallas legales contra la censura y ese aislamiento cultural que sufría Estados Unidos. Aquí tenéis una imagen en la que él era un auténtico defensor de lo que fue la poesía irlandesa. Aquí tenéis a Ezra Pound, a Ford Madox, a James Joyce, en el estudio de Ezra Pound, que quizá fuera, ¿no?, su ojo derecho. Pues después de ganar todas estas batallas y de desistir en lo que era el mundo de la abogacía, se va a convertir en un gran coleccionista de arte moderno, quizá de los más importantes de la historia del arte, y también de manuscritos originales. De hecho, él junto a Arthur Davis va a crear esta iniciativa del Art Moody Show, además de Walter Kuhn, que también hablamos de él en la primera sesión. Pero para que conozcamos un poco más de lo que fue la hazaña de John Quinn, aquí tenéis esta subasta de sus obras. Él en realidad estuvo asesorado por un personaje, ¿no?, más desconocido, que es Henri Pierre Rocher. Henri Pierre Rocher va a ser, digamos, además de un escritor de éxito, sus novelas van a pasar al cine, fue propiamente coleccionista y asesor. No solamente va a asesorar a John Quinn, también va a asesorar a una de las mecenas del MoMA, de la que luego hablaremos. Pero él es verdad que era muy amigo de Max Jacob, de Pablo Picasso. Se dice que fue él el que puso en contacto a Gertrude Stein con Matisse y con Picasso. Era muy amigo de Francis Picabia, de Constantin Brancusi, de Marcel Duchamp, artistas que estuvieron ya dentro del Art Moody Show. De hecho, aquí veis, ¿no?, cómo están en una partida de cricket en el 1923 junto a Satie, a Foster. Es decir, era realmente como una de esas mentes que va a estar pululando por el mundo del arte norteamericano como asesor. Pues si nos vamos a la figura de Arthur Davis, que fue uno de los que creó la Asociación de Pintores y Escultores Americanos, un artista que tuvo muchísima fama, y eso que cuando él contrajo un matrimonio, la familia de ella estaba, ¿no?, sospechando que realmente pudiera lograr medios económicos. Un hombre de carácter muy retraído, que no aceptaba de buena gana que le visitaran en el estudio, que llevaba una vida como muy subterránea. Finalmente se descubrió que estaba casado con 2 mujeres, que tenía 2 familias, algo que conmocionó a su mujer norteamericana, y llegó a tener, ¿no?, un gran reconocimiento dentro de lo que fue el mundo artístico, y su obra se llegó a cotizar realmente como uno de los artistas más competentes y más respetados dentro, ¿no?, de ese principio de la historia del arte norteamericano. Era muy amigo de Alfred Stieglitz. Stieglitz fue uno de los grandes fotógrafos que apostó por crear una galería donde exponer a los artistas de la vanguardia europea, y Alfred Stieglitz confiaba profundamente en Arthur Davis. Alfred Stieglitz tenía su galería 291, una galería donde se llevaba toda esta vanguardia histórica, y confiaba a Arthur Davis los viajes que él realizaba a Europa, porque él decía, Stieglitz decía, que era el que mejor conocía el arte contemporáneo y que todo lo que él decidiera estaría bien para exponer en su galería. Bueno, pues Davis va a ser uno de los organizadores del Art Moody Show, además de estar dentro, ¿no?, del grupo de los 8. El grupo The Eight era un grupo de artistas que se declaraba independiente a las normas académicas. Es decir, que Arthur Davis fue como de los primeros, ¿no?, en dar ese impulso a hablar de otro arte y a renunciar a todo lo que fuera el académico. Aquí os enseño una fotografía de lo que fue la inauguración de la primera exposición internacional de arte moderno en Nueva York. Y esto se da en 1913 gracias a este impulso, iniciativa privada, como habéis visto, de amigos interesados, filántropos, coleccionistas, en poder llevar a Estados Unidos lo que era el arte moderno europeo. ¿Por qué? ¿Por qué no había habido otra intromisión? O sea, ¿qué pasaba en Estados Unidos para que no hubiera, digamos, una aceptación? Bueno, pues tenemos que decir que es verdad que en Europa ni siquiera en los museos se estaba exponiendo nada
de arte moderno, de vanguardias. De hecho, todo ha sido una historia del galerismo, desde Durand Ruel, Verhoeven, es decir, de los galeristas que apostaron por el impresionismo y que ahora va a llegar esta exposición a Estados Unidos haciendo una revisión del arte del siglo XIX desde Ingres en adelante. Por lo tanto, no solamente los neoclásicos, sino que van a estar expuestos hasta Marcel Duchamp con su famoso desnudo, ¿no?, de Bajando la escalera de 1913. Una exposición que conmocionó al público norteamericano porque nunca habían visto, ¿no?, nada tan atrevido, tan desafiante como fue lo que se mostró aquí: pinturas de Picasso, pinturas de Matisse, Cézanne. Pensemos que era la primera vez que el público norteamericano veía este tipo de pinturas. Nosotros, el impresionismo nace en 1874. Gustara o no causar esos desmayos, no se recomendaba que las embarazadas visitaran las exposiciones de estos impresionistas, de estos artistas independientes que tiraban los tubos de pintura sobre el lienzo. Pues al verlo el público norteamericano, que estaba acostumbrado a arte de maestros antiguos, es decir, cualquier cosa de Rembrandt, de Rubens, le parecería de lo más aceptable y un arte bien hecho, pero empezar a aceptar el de las vanguardias fue realmente algo insólito. ¿Qué sucedió? Pues ante la muerte de John Quinn en 1924 y de Arthur Davis en 1928, se empiezan a dispersar las colecciones de arte moderno, porque ellos tenían dos de las más grandes colecciones de arte moderno que había en aquel momento en Nueva York. Ante este peligro de que se licuara, de que se disolviera, que no se tuviera importancia de lo que habían hecho tanto Quinn como Arthur Davis, consideran, y la primera tenemos que hablar de Abby Rockefeller, que la tenéis aquí, va a ser la primera que va a pensar en mujeres que ella conocía en Nueva York y que se preocupaban profundamente por la belleza, que compraban cuadros, y mujeres que estarían dispuestas o tenían fe suficiente para comenzar a crear un museo de arte contemporáneo. Pues aquí tenéis a nuestras tres grandes artífices de hoy, junto a otras de las que luego os presentaré, que pronto van a elegir a un presidente, a un director. No es un director, es un presidente, es decir, es el presidente del museo, sí. A Goodyear, que le tenemos aquí, ¿no?, como el que mejor podía dar esta misión diplomática a lo que va a ser el Museo de Arte Moderno. Pues de la primera que vamos a hablar va a ser de la que convoca esa reunión, esa merienda, que es Abby Aldrich Rockefeller. Abby Aldrich Rockefeller en realidad nace en Long Island. Ella es hija de un senador norteamericano, digamos, famoso, conocido, y conoce a John Rockefeller mientras estudia en la universidad. Es verdad que así como la familia Rockefeller era una familia, digamos, de un canon tradicional, la educación de Abby fue total y absolutamente diferente. En su casa se debatía sobre política, literatura, arte y también asuntos sociales. Ella era sumamente generosa, tuvo un papel fundamental para todas las iniciativas de apoyo a los más desmejorados, y Abby fue sobre todo una auténtica entusiasta de aquello que pareciera diferente, revolucionario, innovador, es decir, de todo lo que fue, ¿no?, el arte moderno. De hecho, John Rockefeller admiraba de su mujer, dice, era tan alegre, joven, tan enamorada de todo, que lo que era la fortaleza de Abby realmente se podía convertir en la amenaza en cuanto a reputación social de John Rockefeller. Nada más indeseado, ¿no?, para un hombre de tantísimo poder económico y empresarial en un Nueva York de la época tan incipiente y tan potente. Pues bien, ellos en 1901 contraen matrimonio, tienen 5 hijos. El que nos ha dejado mayor testimonios de su madre es Nelson, que es precisamente el que dijo que fue algo extraordinario lo que hizo su madre a la hora de reunir a sus amigas. Y cómo Abby realmente, una mujer muy segura de sí misma, extrovertida, curiosa y sobre todo una mujer que quería hacer cosas útiles, que tenía
un auténtico, ¿no?, espíritu aventurero, va a estar en contacto con artistas de su época, sobre todo con los europeos más prominentes, y va a tener, ¿no?, como el desafío de encargarle a uno de los artistas más famoso en la década de los años 30, que es Rivera, el gran muralista eh, mexicano. Es verdad que Avi en sus años de juventud visitó Europa, conoció el arte moderno que se estaba produciendo, es decir, las vanguardias, y con la ilusión de que todo lo que creara su marido, como es el Rockefeller Center, llevara también una misión, digamos, social, que se pudiera ver el arte, que tuviera iniciativas sociales. De hecho, el Rockefeller Center alberga una colección importantísima. Habréis visto, si visitáis Nueva York, por el exterior lo que son las esculturas, y si entráis dentro, ¿no?, pues en principio Avi va a ser la que compre los bocetos que va a realizar Rivera cuando viaja en 1927 a Rusia. Es verdad que Rivera fue un entusiasta de todo lo que fue el comunismo, afiliado al Partido Comunista, después de lo que pasó en la década de los 20 en México y que en el 27 tuvo la oportunidad de visitar Rusia. Él realizó una serie de bocetos que fueron comprados por Avi Rockefeller. Y fue a él en quien va a recaer el encargo de pintar un mural, nada más llegar en lo que era el hall central del Rockefeller Center, para que, digamos, la sociedad de aquella época pudiera ver una de las grandes obras, ¿no?, del muralista más cotizado y más importante. Pues bien, empezó realmente a principios de la década de los 30 a realizar este mural, además con una buena excusa, porque en 1931, ya inaugurado en MoMA en 1929, el 31 le hacen una retrospectiva, una exposición individual a Diego Rivera. Y poco después viaja Frida Kahlo a Estados Unidos, y aquí tenéis una imagen que es realmente difícil de conseguir, en la que podemos ver, ¿no?, cómo estaba trabajando Diego Rivera en su mural del Rockefeller. Un mural que no llega a concluirse, sino que se destruye cuando él pintó una gran imagen de Lenin recibiendo al norteamericano. Bueno, ya si el norteamericano estaba en contra del comunismo y tenía como muy alerta, ¿no?, de lo que estaba haciendo esta ideología política, Rockefeller no podía permitirse el lujo de, si estaba creando una ciudad dentro de una ciudad, como es todo el centro Rockefeller, el poder saludar al ciudadano norteamericano con, digamos, la figura del comunismo. Por lo tanto, se suspendió y se destruyó este mural, solamente quedan fotografías del proceso, y hoy en día pues podemos estar orgullosos porque realmente a quien correspondió el encargo es a Josep Maria Sert, artista español, que finalmente, ¿no?, ha creado esta serie de pinturas mural. Seguramente, o no sé si habréis ido alguna vez a visitar la Fundación Banco Santander, que posee uno de los grandes, ¿no?, colecciones de Sert, lienzos gigantescos que decoraron, que también fueron a parar, ¿no?, fueron uno de los encargos que le surgió a Sert en Estados Unidos. Por lo tanto, finalmente, ¿no?, Avi Rockefeller vio su apoyo a Rivera frustrado. Ella también apoyó a Georgia O'Keeffe. En un principio había pensado que se reprodujera unas pinturas bien o de Picasso o de Matisse, es decir, cómo ella realmente tenía la intención clara de llevar el arte a lo que era también el éxito empresarial de su marido. Bueno, pues tenéis una biografía escrita por Bernice Kert, y ella misma dice, ¿no?, que es que fue una mujer inédita, una mujer fuera de lo normal, que sintió una atracción hacia el arte fuera de lo habitual, que le gustaba experimentar, que estaba abierta a nuevas ideas y que también quería entender el arte. Y eso va a ser lo que va a inculcar a su familia, a sus hijos. Es lo que, digamos, va a flexibilizar lo que era un hogar tradicional para los Rockefeller, y que ella, ¿no?, siempre intentó que tanto el arte, la literatura y las acciones sociales estuvieran de alguna forma siendo parte de la educación de su familia. Bueno, pues en 1929 es cuando ella y sus amigas, de las que vamos a hablar ahora, de Lily Bliss y de Mary Queen,
fundan lo que llaman el Museo de la Madre, que es como se conocía dentro de la familia y el primero en el país en dedicar su colección por completo al movimiento moderno. Os he traído aquí la ubicación de donde comenzó, porque realmente fueron en las oficinas, ¿no?, de la Quinta Avenida, en el que Abby convenció a su familia para que les arrendara una casa ubicada en el número 11 de la calle, bueno, aquí pongo 53, pues sí, efectivamente estábamos, bueno, ahí pone, está 57, a lo mejor, perdonad, me he equivocado. 2 años después esa casa fue derruida y en su lugar, ¿no?, se construyó otro edificio. Es decir, no ha tenido siempre la misma ubicación el MoMA, pero sí de alguna forma, ¿no?, dentro de las cuadras con la que hoy le identificamos. Bueno, pues si queremos ver una de las instalaciones, una de las salas con las que se inaugura el MoMA en 1929, aquí la tenemos. Y es una sala donde cuelga nada más y nada menos un retrato de Cézanne, no autorretrato, pero sí un retrato de Cézanne, Picasso, tenéis aquí otro Cézanne, en fin, realmente no todo lo que son los postimpresionistas. Bueno, pues esto era de la mano de Lili Bliss. Lili Bliss sí que fue una de las mujeres más revolucionarias, diferentes de aquel momento. Era hija de un rico comerciante textil de Boston, que nunca cumplió las expectativas de lo que se esperaba de una mujer de finales del siglo XIX. Nunca se casó, solamente ya presumía de su brillante limusina, era una amante, una auténtica amante de los automóviles. Lili Bliss sí que va a ser asesorada por el personaje que hemos comentado antes, el que tenemos aquí y que hemos dicho que fue una pieza fundamental, por Henri Pierre Roger. Aquí le tenéis. Fue también el asesor de Lili Bliss, que le dedica, la verdad, habla de ella maravillosamente bien, porque dice que no solamente era una coleccionista, sino que podía hablar con ella de música, de literatura, de arte, que siempre tenía la conversación más entretenida, que era una grandísima anfitriona. Y aquí tenéis a su biógrafa, a Leonore Robson Belmont, que dice que fue realmente, ¿no?, una gran defensora del arte moderno cuando tenía muy pocos admiradores ese arte en aquel momento, y cuando un mecenas, pues, digamos, no tenía mercado, en el sentido que Lili Bliss, primero, fue una de las primeras, junto a Abbie Rockefeller. Bueno, Abbie Rockefeller empezó su colección en 1925, pero Lili Bliss y Mary Sullivan van a ser una de las dos grandes compradoras de arte en el Armory Show. De hecho, esta sala, que si os dais cuenta son estas mismas obras que os he enseñado, pertenecían a la colección privada de Lili Bliss. 150 obras, se dice pronto, entre pinturas, grabados, decoraban su casa, y también el pasillo, ¿no?, estaba decorado con grabados de Picasso y de Matisse. Además tenía Cézanne, Daumier, Redon, Segar, Gauguin, Modigliani, Monet, y va a ser una de las colecciones públicas más importantes de los Estados Unidos. De hecho, aquí tenéis una imagen de su apartamento, de cómo estaba decorado con esas grandes obras maestras. Fijaos qué apartamento en pleno centro de Nueva York, como él es Art Deco, decorado por estos maravillosos pintores, y que pronto, ¿no?, pues, lo va a donar todo al MoMA, con una condición muy especial, porque esto realmente no se hacía. O sea, que un coleccionista haga una donación al museo quiere decir, ¿no?, que se quede dentro del museo. Pero ella, la generosidad de Lili Bliss es enorme, porque ella creó, ¿no?, una condición, una cláusula, que podían vender esas obras para crear fondos nuevos, para nuevas adquisiciones y para crear la idea de una colección dinámica que se reciclara continuamente a través de adquisiciones y ventas. ¿Qué sucede? Algo muy interesante en las tres coleccionistas. Ellas sabían que el arte que estaban donando para crear ese museo de arte moderno sería un arte que a lo mejor en 1929 iba a valer como el último grito del arte moderno, pero las tres decidieron que a partir de 1950 todo lo que era su colección se pudiera de alguna forma mover, traspasar, porque ellas ya intuían que a partir de la segunda década del siglo XX,
pues que no ibas a ser exactamente, ¿no?, lo mismo. Aquí tenéis una obra de Picasso, es el momento, tenéis a Alfred Barr, el que fue elegido como director del museo y que hemos hablado de él a lo largo de todas estas conferencias de vanguardias históricas. Tenéis al presidente de del MoMA, a Goodyear, y Cornelius Bliss, que es realmente familiar de Lily Bliss, aceptando el legado el 12 de marzo de 1934. Iba a poner una diapositiva y casi no me he atrevido, pero os lo digo aquí en este punto. No sé si habéis visto en las noticias, seguramente sí, lo que está sucediendo con la colección Carmen Thyssen, con las obras que ya estamos, ¿no?, que si salen de España no salen, las vende, no las vende. Estamos hablando del Matamua, del maravilloso puente de Charing Cross de Monet y de una obra sin igual que son unos jinetes de Degas, que es una obra a pastel. No sé si la tenéis en vuestra mente, pero esa obra pertenecía a Lily Bliss y con esa obra el MoMA compra Las señoritas de Aviñón de Picasso. Es decir, vende el Degas y compra el Picasso. Hoy en día tenemos ese Degas en España, perteneció a Lily Bliss. Es un Degas único, uno de sus últimas obras que además completó en 2 etapas diferentes. Primero hizo el paisaje y luego añadió los jinetes. Tenedlo en cuenta si veis las noticias o si veis esta obra o visitáis el museo, que ahora está retirada, pero para que veáis la importancia de las colecciones privadas y el legado tan importante que pueden suponer para un país. Y cómo el MoMA, no digo que no hiciera un buen intercambio o una buena transacción, pero cómo, digamos, estas obras tienen como un viaje, un pasaporte a lo largo de la historia, que si una vez fueron a parar a Estados Unidos y a formar parte de la colección del MoMA, que hoy la tengamos aquí en Madrid, pues es sin lugar a dudas, ¿no?, una coincidencia extraordinaria. Pues vamos a hablar de la tercera fundadora, que es Mary Queen Sullivan, que en realidad es un caso excepcional porque ella comenzó su vida, o sea, era una mujer más que acomodada, pero es que era artista y además de artista, profesora de arte. Y se va a rodear de mujeres pioneras, y aquí os he puesto a Betty Parsons, que va a crear una de las galerías que compita con la de Peggy Guggenheim y seguramente es muy desconocida para vosotros. Bueno, pues Mary Queen Sullivan va a viajar a Europa, conocerá a la famosa artista y sufragista que hablamos en la primera sesión de ella, de Catherine Dreier, va a entrar en contacto con todos los movimientos de vanguardia y va a crear las estrategias para la educación artística, y ese es el legado que va a crear Mary Queen Sullivan, que el MoMA tuviera un departamento de didáctica con el que se pudiera enseñar al público norteamericano lo que estaba siendo, ¿no?, el concepto de las vanguardias europeas. Va a seguir siendo miembro hasta 1933 y también va a dejar, ¿no?, una de las grandes colecciones entre Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Gauguin, Picasso, Derain, Modigliani, es decir, va a ser otra de las grandes coleccionistas. Por lo tanto, estas 3 mujeres tienen una visión y en 1929, desde izquierda tenéis a Lily Bliss, Mary Queen y Abby Alfred, son realmente, ¿no?, ellas las grandes capitales del mundo Nueva York puede presumir de uno de los museos pioneros de vanguardia gracias a la idea, a la iniciativa que tuvieron estas 3 grandes mujeres. Pues esta era la pancarta que colgaba en 1913 en el Armory Show, porque el público norteamericano va a seguir durante muchos años muy reacio al arte de vanguardia, diciendo y protestando que esto no es arte. Aquí tenéis la obra que comentamos, ese desnudo bajando la escalera de Duchamp, y estas mujeres, ¿no?, que dentro de la sala dedicada al movimiento del cubismo, ellas mismas pusieron esta pancarta para protestar con lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Pues bueno, poco éxito tuvieron estas mujeres, porque si hay otra que fue, aunque fuera una artista figurativa, va a ser realmente una de las más revolucionarias, y estamos hablando también de una mujer que, aunque nace en el siglo XIX, tiene esa interesante transición hacia el XX
y que su estudio se va a convertir como en el epicentro de encuentro entre intelectuales y bohemios. Amiga de Albert Gleizes, muy amiga también de la familia Stein, de Alfred Stieglitz, de Marcel Duchamp, es decir, de todo lo que fue el ambiente de la bohemia parisino, se va a reunir en el estudio de Florine Steckenheimer, que seguramente no la conocéis, pero es otra de las grandes. Y bueno, Betty Parsons, aquí os la enseño, esta galerista, porque va a ser sumamente conocida, va a ser realmente la que promocione a los artistas del expresionismo abstracto, es decir, al primer movimiento de vanguardia que se genera en Estados Unidos en la década de los 40 y de los 50. Es verdad que va a representar durante muchísimos años a estos artistas, pero además va a tener algo insólito en Estados Unidos. Va a ser la primera que apoya el arte africano y el arte asiático. Y eso en la segunda mitad del siglo XX, pues sinceramente no es lo habitual. Ahora seguramente lo escucháis y en Art Basel pues se ha movido a Hong Kong porque ha encontrado una oportunidad de mercado del arte importantísimo en el mercado asiático. El arte africano, sé que quizá para vosotros no es lo más reconocido, pero fijaos en la Tate Gallery, en la Tate Britain, cómo están ahora, ¿no? Llevando exposiciones de artistas emergentes africanos a sus exposiciones temporales para promocionarlos. Es decir, el mundo del mercado del arte se mueve para encontrar nuevas promesas, y que eso ya lo hiciera Betty Parsons en la segunda mitad del siglo XX, pues es algo también bastante inédito. Bueno, si hemos pasado de puntillas por estas dos mujeres, que hay una ristra enorme, podríamos hacer también referencia a otras tres mujeres imprescindibles. Y quizá, digamos, bueno, dos de ellas sí que montan dos museos importantes. Estamos hablando de la Frick Collection, que la tenéis muy cerca del Metropolitan. Estamos hablando del Museo Whitney. Y estamos hablando de Peggy Guggenheim, pero no de Salomon Guggenheim. Y haremos la distinción y contaremos la historia, porque muchas veces se confunde. Pero bueno, para dar protagonismo a estas tres mujeres, empiezo por, seguramente, ¿no? la más desconocida, Gertrude Vanderbilt Whitney. Se me ha tragado la Y, perdonadme, que no está ahí. Pero una de las mujeres que realmente estudia arte, viene a Europa para estudiar escultura, de hecho va a París, la corrige Rodin. Ella es una enamorada de la escultura de Brancusi, de todo lo que empieza a conocer los movimientos de vanguardia europea, y no cabe duda, ¿no?, de que ella quiere de alguna forma contribuir en su país para llevar este arte a, pues, digamos, a un estudio, o sea, a un espacio donde pueda tener cabida. Y lo interesante es que Gertrude Vanderbilt Whitney, que es una gran conocedora de las vanguardias europeas, se va a centrar en el arte estadounidense de su tiempo. Ella va a establecer su estudio en el Greenwich Village de Nueva York, que era un centro, digamos, de pensamiento, de filosofía. Se decía que era un centro liberal, pero estaba un poco lejos de ello. Ella ahí tenía un estudio alquilado y va a ser donde más tiempo va a pasar y donde finalmente, ¿no?, podía invitar a sus amigos y, digamos, de alguna forma tener esas charlas. De hecho, Robert Henry, uno de las figuras importantes del arte norteamericano, que no le gustaba lo que él hacía porque era un arte, digamos, figurativo, más de tendencia clásica. Ella se negó a colgar cualquier obra de su amigo, pero fue una mujer, ¿no?, que realmente tenía, al igual que digamos, de sus compañeras de época, ese mismo espacio, ¿no?, o intención, espíritu aventurero, espíritu libre. Y en 1914 va a crear, digamos, el primer estudio, ¿no?, el primer espacio del Whitney Studio, donde va a representar no solamente su obra, sino también a artistas, pintores y escultores emergentes del panorama norteamericano. Va a acumular una colección de 500 obras. Tendrá John Sloan, Edward Hopper, Joseph Stella, es decir, todo artistas norteamericanos.
Y es aquí cuando se fragua ya lo que va a ser la colección del Whitney Museum, que seguramente habréis conocido lo que fue su primer edificio, que ahora ha cambiado, se ha ido vamos, al sur, abajo, ¿no?, de la isla de Manhattan. Aquí tenéis este edificio que ahora ha sido comprado por el Metropolitan. Una cosa que sucedió y muy interesante, tanto a Abbie Rockefeller como a Gertrude Whitney, el momento en el que pensaron hacer una donación al Metropolitan, el Metropolitan lo rechazó por tratarse de arte moderno. Por lo tanto, el Metropolitan en estos años, luego sí, luego se va a abrir la veda, pero en estos años era prácticamente impensable que tuvieran una representación, ¿no?, de museo de arte moderno. Pues bien, como veis, el Whitney Studio, al haber rechazado, ¿no?, toda esa donación, se va a centrar en esa obra de arte contemporáneo del momento. Y tenemos a otra de las grandes. Peggy Guggenheim en Estados Unidos va a ser conocida por crear su famosa galería Art of this Century. Pero la aventura de Peggy Guggenheim es sumamente interesante, porque ella, que procedía de una familia, todos cuando oímos hablar de los Guggenheim pensamos que es una familia que de por sí era rica. Nada que ver. Lo que era el bisabuelo de Peggy Guggenheim era un sastre suizo, judío, que viendo que realmente no salía a flote en una pequeña población de Suiza, va a viajar a Estados Unidos con sus 5 hijos y se acaba de quedar viudo, vendrá con su segunda mujer para instalarse en Nueva York con los 7 hijos de ella también. Su hijo se va a casar, uno de sus hijos se va a casar con su hermanastra y ahí nace Salomon Guggenheim. Bueno, pues Salomon Guggenheim fue un hombre de negocios que va a desbancar al resto de los hermanos. Es verdad que Daniel Guggenheim, que era el segundo porque el primogénito realmente abandonó cualquier idea de negocios, Daniel era todavía más importante que Salomon, pero Salomon, aburrido de su digamos, de su riqueza económica, finalmente no tendrá repercusión gracias al Museo Guggenheim, del que luego hablaremos. Bueno, pero Peggy Guggenheim nace en esta familia. Ella es hija de Daniel. Ella va a heredar una gran fortuna ya desde joven. Eran 3 hermanas, ella era la menor. Aquí la tenéis en su Palacio Bernier Leoni, con Arco de pétalos, una obra de Calder a principios de los 50, una obra total y absolutamente revolucionaria, porque Calder va a cambiar el concepto de escultura. Va a ser el que rompa con la peana de forma definitiva, aunque ya lo hizo Rodin, pero va a hacer esos móviles que conocemos, ¿no?, ya que Calder es, además de ingeniero matemático, él mismo hacía, ¿no?, cómo podía crear estructuras en la que, voy a mover el ratón, voy a ver si encuentro el ratón aquí, estructuras en la que el peso tanto de las varillas como de las formas biomórficas, muy inspiradas en la obra de Jean Art y de Sophie Taubert, pudieran tener, digamos, una vida aérea. Calder es una figura realmente extraordinaria, artista norteamericano, por el que Peggy Guggenheim va a apostar. Pero ¿cómo fue la aventura de Peggy Guggenheim? Bueno, Peggy Guggenheim, casada desde muy joven, después de 2 matrimonios fallidos, ella conocerá a Samuel Beckett. Samuel Beckett le va a introducir en el mundo del arte porque enseguida podrá conocer a André Masson, a Jean Cocteau, y Peggy Guggenheim encuentra que el mundo, digamos, de esta bohemia parisina es sumamente importante, curioso, interesante, le atrae, le llama la atención, y va a crear en Londres su primera galería. Estamos hablando de finales de los años 30, va a crear una galería que se llama Berghume Guggenheim. ¿Por qué la llama, Jean Guggenheim? ¿Por qué la llama Jean? En honor a Berghume Jean, que fue una de las grandes galeristas francesas que apoyó a los primeros artistas, ¿no?, de la vanguardia parisina. Está en Londres, ella va a hacer ahí una exposición de Yves Tanguy, uno de los grandes surrealistas. Londres no le causa
la impresión de que sea la ciudad donde seguir con la galería, estará 2 años, pero en Venecia descubre realmente, ¿no?, lo que es su museo o el edificio donde va a albergar su colección. Poco a poco va entrando en contacto con el arte, se declara una adicta del arte y ya decía, hay que comprar una obra de arte al día. Estando en Europa, viendo que la situación ya era peligrosa, se traslada a Estados Unidos y va a ser la artífice, ¿no?, que lleve a Max Ernst a Estados Unidos. Max Ernst se casará con Max Ernst, pero Max Ernst, digamos que va a tener otras aventuras que le harán divorciarse de Peggy Guggenheim, porque estará con Eleonora Carrington y con Dorothea Tanning. Por lo tanto, digamos que lo que es la ilusión de Peggy Guggenheim después de esos 2 matrimonios fallidos, digamos que tienen mala suerte en cuanto a poder encontrar, ¿no?, la estabilidad emocional. Pero en 1942 llega a Estados Unidos de la mano de Max Ernst, trayendo a todos los surrealistas, y es ahí cuando va a crear, ¿no?, estas exposiciones apoyando todo el arte de vanguardia europeo. Es verdad que su espacio era un espacio realmente singular, fijaos cómo colgaban las exposiciones, porque más moderno y rompedor imposible. Sin embargo, al poco tiempo va a clausurar su galería sin seguir dentro de lo que es el mundo del arte en cuanto a su profesión como galerista, pero sí como coleccionista. Otra historia es la de su tío Salomon, que le tenéis aquí, que viajó con su primera mujer a Europa, conoció a Kandinsky y su mujer, y digamos que lo que más extraordinario le pudo pasar a Salomon es conocer a Gila von Rebai. Gila procedía de una familia aristócrata alemana. Era una mujer artista, ella en realidad era pintora, y la mujer de Salomon Guggenheim le pide a Gila que vaya a su apartamento para realizar un retrato a Salomon Guggenheim. Y ahí comienza la aventura, ¿no?, a hablar de lo interesante que es el arte no objetivo europeo y que tiene que conocerlo sí o sí. Bueno, pues es así como Salomon Guggenheim viaja a Europa, conoce a Kandinsky, a Moholy Nagy y a todos los artistas, ¿no?, que van a conformar ese arte que no parte del objeto. Cuando hablamos del arte no objetivo es porque es un arte subjetivo, que no tiene un objeto, estamos aquí con un juego de palabras, pero realmente es que los significados se entremezclan. Y Salomon Guggenheim consiguió reunir una de las colecciones de arte en objetivo más importantes del mundo, 150 obras, que se dice pronto, y va a inaugurar su propio museo o colección dentro, ¿no?, de lo que va a llamar el Museo No Objetivo de Pintura en la calle 54, en Manhattan. Y Gila Rebai se va a convertir en su directora y va a dirigir este espacio, pero no solamente este espacio, sino que convence finalmente a Salomon Guggenheim para que cree, pensaba que os había traído aquí, para que cree un museo que fuera algo extraordinario, fuera de lo normal. Cuando Salomon Guggenheim le pide a Gila que reúna una serie de nombres, ¿no?, de qué arquitectos podían ser, no estaba incluido Frank Lloyd Wright. Se le había olvidado, como dice ella, dice, ¿cómo he podido perder? Porque fue una sugerencia que les hizo un amigo en común. Así que finalmente Wright accede, fue larguísima la gestión del proyecto, había 10.000 peros, Salomon Guggenheim no veía bien realmente las propuestas que le hacía Wright. Wright vivía en la costa oeste, eran numerosos los viajes, es decir, llevó bastante tiempo y finalmente, como Gila Rebai estaba tan obsesionada en que era un arte espiritual, era un arte que nos tenía que elevar, Wright, cogiendo este sentido, este concepto, ideó un museo en el que camináramos desde arriba hacia abajo, visitando las obras y según íbamos yendo hacia abajo, nuestra mente, después de haber visitado o contemplar todas estas obras de arte en objetivo, se fuera elevando. En realidad el edificio llevaba anexo otros módulos que completaría no solamente una cafetería, sino también un espacio donde estuviera la música. Hemos visto a lo largo de las sesiones de vanguardias históricas lo importante que fue la música para el arte abstracto. Era una forma de inspiración, de llevar ese estímulo, esas sensaciones a la pintura, partiendo de lo que
producía la música. Recordemos, ¿no?, que era uno de los postulados de Kandinsky, y fue así como Frank Gehry también dio importancia a un concepto de edificio que se diferenciara por completo de todo lo que había en Nueva York de aquella época. El edificio dio luz en 1953, que es cuando finalmente, ¿no?, se inaugura el Museo Guggenheim tal y como lo conocemos hoy. Bueno, poco conocida es la figura de Helen Clay Frick, que con tan solo 31 años hereda 38 millones de dólares. Así que se va a convertir, sin lugar a dudas, en la mujer más rica de Estados Unidos. Y si su padre ya tenía una colección importante, interesante de maestros antiguos, ella va a seguir, digamos, apoyando, ¿no?, todo lo que fue la creación de su padre. Es decir, enseguida ella compró Piero della Francesca, Duccio Guinisegna, Goya, Monet, Ingres, Rembrandt. Es decir, empezó a incorporar también todo lo que fue digamos, el arte de principio de las vanguardias, el arte moderno del siglo XIX. Hoy en día la Frick Collection es una de las colecciones más importantes, y además ella va a introducir algo muy importante, que es la biblioteca, la creación de todo lo que es el archivo de manuscritos, que es una auténtica referencia, ¿no?, dentro de Nueva York. Y seguramente no la conocíais algo del padre, pero no sabíais que ella es la artífice, la que abrió finalmente el Museo de la Frick Collection. Bueno, por hacer simplemente un recuento, un recordatorio también de lo que pudimos ver en otras sesiones, ¿no?, como las hermanas Kohn donaron su colección al Museo de Baltimore, entusiastas de Matisse. Matisse las llamaba mis dos damas de Baltimore, como el desnudo azul de Matisse inspiró las señoritas de Aviñón de Picasso, y, perdonadme, pensaba que tenía alguna más para enseñaros de las hermanas Kohn, pero ha sido un repaso rápido, somero, de la huella que han dejado, ¿no?, este tipo de mujeres, estas mujeres norteamericanas, auténticas impulsoras, mecenas del arte contemporáneo. Perdón, del arte moderno, pero contemporáneo en su momento, y que espero que esto sea, pues, un motivo para reconocer, o por lo menos tener en cuenta desde de dónde vienen estos museos que tenemos en Nueva York, de cómo se configuran, y para que veamos también el papel, ¿no?, de estas grandes visionarias. Pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Raquel. Un segundito que voy a abrir micros, que somos, como siempre, somos poquitos y bien avenidos. Muy Así que bien. un segundito. Yo Os ahora no sé si activo. os veo. Espera, que vamos a dejar de compartir tu pantalla, que Ah, vale, me ahí, lo pones tú. Vale, ahí fenomenal. está. Vale, muchas Genial, gracias. pues tenéis los micros, creo, tenéis la posibilidad de hablar, los que queráis, tenéis los micros reactivados. Veo gente que no ha estado conectada en estos dos últimos Alumni Online conectándonos con el arte, pero sí que habéis asistido a otros presenciales. Bienvenidos. Y nada, pues si os parece podemos abrir como un pequeño turno de Claro. opinión o de preguntas, debate o lo que queráis, si os apetece. Así que estoy viendo que hay gente que no tiene todavía el micrófono activado. A ver si... Hay algunos que los tenéis. En principio, os podéis reactivar vosotros el micrófono, ¿vale? Para el que queráis hablar. Así que nada, pues Inés, pues si te Inés. parece, pues todo tuyo. Bueno, se me oye, ¿verdad? Sí. Sí. Y bueno, muchísimas gracias por esta perla de final. Quería preguntarte una cosa, ¿por qué crees que estas mujeres, por qué crees tú que este movimiento de mujeres mecenas y coleccionistas se da en Estados Unidos y no en Europa? ¿Por el poderío económico y porque había más estabilidad política o por casualidad? Poderío económico, fijaos una cosa muy interesante. Es verdad que el poderío económico existió porque familias emprendedoras, todas procedían de Europa, y que, por ejemplo, la familia Guggenheim, que empezó a ser famosa porque inventaron un producto para quitar las manchas del carbón, de la ropa, de la minería, al final se mete en el mundo, digamos,
el mundo minero, el mundo del metal, y empezaron a tener yacimientos en Alaska, en la costa oeste, tan ricos que les dio una riqueza asombrosa. ¿Por qué? Porque siempre van a mirar a Europa como el continente superior. La apreciación que tenían hacia Europa era absolutamente es la tierra donde se produce todo, era pura admiración. El poder comprar o la inquietud, es verdad que muchas de las familias tuvieron iniciativas, muchas de ellas están ligadas a iniciativas sociales, ayudaron a los más desfavorecidos en Estados Unidos y a la vez pues esa labor, ¿no?, filantrópica de venir a Europa y dar ese apoyo. Yo creo que parte más de una inquietud humanitaria y de apreciación y de una cultura, pues todos ellos tienen en común que han vivido en un ambiente cultural muy estimulado, o sea, muy estimulante. ¿Pero por qué no sucede eso en Europa? ¿Por qué son...? Eso es lo que... No... Porque aquí no, pues yo pienso que basta que lo tengas para que no lo aprecies. Es verdad que en Europa sí hemos tenido galeristas, importantes que han apostado ya por mover, que hayan comprado, pues también sería un tema a investigar, porque lo tengo menos investigado, pero también en Europa tiene que haber familias coleccionistas maravillosas, historias Sí, pero tan apasionantes. Raquel, yo incido a lo mejor en lo que Inés creo que tú quieres decir. O por lo menos, o esto es lo, porque en el caso de Estados Unidos sí, las mujeres tienen esa visibilidad y no parece que en Europa la tengan. Es mucho más abierta la sociedad americana de ese momento, permite más a la mujer Sí. ser autónoma. O sea, yo eso es lo que... Bueno, se declararon tengo, ¿no? ellas. Claro, se declararon ellas, por eso la impresión es que no están tan tapadas, por así decirlo, que a lo mejor en Europa había mecenas, pero menos... Bueno, menos es muy vista, interesante en los escritos ver cómo, por ejemplo, John Rockefeller admiraba muchísimo a Abby, pero muchísimo, y digamos que le daba permiso, pero llegaba momentos en los que él lo iba a pasar mal socialmente y aún así lo permitía. Estoy hablando del siglo XX, principios. Yo sé que durante la época franquista la mujer tuvo muy poquita libertad, no me imagino antes. Otro desarrollo de mentalidad también es... ¿No será también que influía mucho que estaba en un momento muy convulso de Europa? Yo pienso que estaban más, no sé, dedicados a otro tema que al arte, que existía y que había, ¿no? No lo sé, pero estaban más tranquilos en Estados Unidos respecto a Europa, todo lo que se estaba moviendo. Pienso, no sé. Se estaban independizando y estábamos aquí en la Belle Époque. Y fijaos que se funda el MoMA en el año de la Gran Depresión, en el 29. Hitler gana en el 31. Quiero decir que a lo mejor, es lo que por eso yo había dicho, ¿no?, que también ellos tienen una situación política más estable que Europa, pero bueno, a lo mejor Sí. eso tampoco es óbice, porque los años 20 fueron años de muchísima creación aquí, ¿no? No sé. Aquí sí. Sí, bueno, y además que la situación política afecta a hombres y mujeres, quiero decir que ahí no habría esa diferencia, o sea, estaban en otra cosa todos, en último caso, ¿no? Pero realmente la mujer norteamericana transmite otra posición, sí, sin duda, social. Bueno, que creen un museo de arte claro, moderno, o sea, quiero decir que esa es la gran diferencia, ¿no?, que a mí me... En el 29. En el 29. Insólito. Entonces, insólito. Claro. Absolutamente insólito. Lo que me llama también muchísimo la atención es el estilo de todas ellas. Es increíble. O sea, sí. es absolutamente increíble. Es un paseo por la moda, por el momento. Incluso el estilo que a lo mejor en alguno de los trajes que he visto es como muy avanzado, ¿no? Como un poco rompedor, ¿no? Le voy a decir hippie, que no es hippie, pero vamos, que no era tan clásico. O sea, veías, hay una foto que has pasado que tiene una especie de túnica blanca o vestido blanco, eso no es elegante, ¿no? O sea, no era formal de alguna forma, ¿no? Mientras que esa foto que has presentado donde están diciendo a ellas que no es arte, van todas, o sea, eso sí que es lo clásico, ¿no? Son rompedoras absolutamente en todas, que en esa época todavía más, ¿no? No sé, ahora somos más... y fijaos que las criticaron, ¿eh? Las criticaron mucho, sí, porque, por ejemplo, Gila Rebail, la que hizo la que llevó a cabo el proyecto Guggenheim, porque si no Salomon Guggenheim no lo hace,
ella fue muy criticada por apoyar a los artistas europeos. Y ella dijo, bueno, claro, ella era de procedencia europea, y dice, pero si es que Mies van der Rohe acaba de tener una retrospectiva, es decir, como que ella se apoyaba en que los museos, bueno, el MoMA, porque era el único en aquel momento, estaba dando esa acogida y ese apoyo a los artistas norteamericanos, que luego está ahí, perdón, a los artistas europeos, pero que fueron muy receptivos a todos los artistas de cualquier nacionalidad, pero fueron aún así mujeres criticadas. Os he puesto la versión dulce, pero... Ya. También Pero además las que al mismo tiempo eran artistas, las que has nombrado, sí, tuvieron poca relevancia como artistas, ¿no? Sí, poca. Hay que decir, poca. muy poca. Solamente o sea, se las conoce dentro del ámbito, y sí se las conocen, pero no se las conoce. Bueno, seguramente de Gertrude Van der Weyden no sabíais que era artista. Ya. ¿Cuándo empieza la mujer a ser...? Entonces, es que estamos hablando que prácticamente mujeres pintoras con una relevancia... ¿En qué año empieza realmente a haber pintoras conocidas y que puedan desarrollar una carrera artística? Bueno, en el 17 ya estuvieron, lo habéis visto, Sofonisba y Gentileschi. Sí, pero pocas. Sí, pocas, nada. Pues realmente, finales del siglo XIX empieza a darse a conocer a muchas de las artistas, pero prometedora. Pues hombre, por ejemplo, la del impresionismo o las expresionistas. Beth Morisot sí que tuvo una carrera y además procedía de una familia culta, que la madre le pagó las clases con Corot, las clases particulares, cuando ella tenía 16 años, que eso no se hacía en aquel momento. Claro, pero eso te digo que era muy raro, ¿no? O sea que... Sí. Pero está Gabrielle Munter, la amante de Kandinsky, que era muy solapada por la figura de Kandinsky. Sí que hay mujeres, pero siempre están más... Y ahora, Raquel, digamos, de alguna manera se ha conservado esa cierta vanguardia de las mujeres, o sea, son respetadas, ahora sí. Han creado escuela, por decirlo así, y se siguen. Bueno, es que ahora la mujer artista es reconocida, sí. Ahora compite con el hombre. Es verdad que son más hombres que mujeres, pero sí, está presente, no se puede decir que no. Sí, pero en realidad estamos hablando de finales del XX o de la última parte del siglo XX y lo que llevamos del XXI, o sea... No sé si conocéis las Guerrilla Girls, se llaman así las Guerrilla Girls, ¿las conocéis? No, digamos, son artistas asociadas que defienden la entrada de mujeres artistas en los museos, en las galerías. Pues tenéis muchísimas manifestaciones de las Guerrilla Girls, que están diciendo, ¿no?, que para entrar en un museo tengo que estar tumbada como una Venus o tengo que ser entran, ¿no?, dentro de ese debate y esa polémica. Y son actuales, y es un grupo de artistas sin que sepamos quiénes son. O sea, no dicen quién lo conforma. Solamente están con la identidad de las Guerrilla Girls. Y si las veis, son muy interesantes. Son guerrilleras, entonces. Claro. Son ellas las primeras que proponen, ¿no? Ya está bien, vamos a intentar que yo creo que Gabriel lo está buscando en internet. Sí, estoy buscando. ¿Estás, no? Las estás viendo, ¿no? No, estoy a ver si localizo... Sí, aquí las tengo. Si no, comparto yo con vosotros para que lo veáis, las Guerrilla Girls. Oye, de todas maneras, Raquel, bueno, yo siento que me he incorporado tarde porque he perdido el enlace y no podía entrar ni nada, pero... esas son, Mercedes, esas son, perfecto. Pues claro, ¿ves? No me extraña, claro, el tan guerrilla. Una imagen, ¿no? Tan guerrilla. Totalmente... Ahí las tenéis. Le ha encantado, Mercedes le ha encantado. Dime, Beatriz. Muchas gracias, que estás estupenda. Y este es como el final de curso, qué tristeza. Por un lado, ¿no? O sea, ya no tenemos más, ¿ya nos habéis dado las vacaciones? Ya no tenemos más, Pero podemos dar buenas noticias porque te has incorporado tarde y también ha habido otras personas del grupo que se han incorporado tarde, que es que empezaremos septiembre, esperemos que muy bien, con la visita al Palacio de Liria que se nos fastidió y que desde luego, vamos, es una verdad, vamos, eso yo no me resigno en absoluto. Y por lo tanto, como ya escuché ayer o antes de ayer, me parece, no lo escuchasteis en las noticias como yo,
a ver que para feria ya habría. Vamos a intentar, ¿verdad, Raquel, coger fecha la primera quincena de septiembre por no acercarnos al otoño, en vista de que no sabemos en la situación en otoño cómo va a estar, ¿no? Y luego Raquel nos ha presentado un programa que publicaremos a lo largo del mes de julio, ¿verdad, Gaby? En la web, interesantísimo, cara al año que viene, pero que no vamos a desvelar ninguna sorpresa hasta que esté publicado. Pero vais a poder haceros el calendario del curso que viene, vais a poder hacer ya... Prever y tener la fecha reservada para que así no pase nada, y yo creo que va a ser un año estupendo también, que lleno de cosas interesantes. Oye, una pregunta, ¿hay posibilidad, te acuerdas, Raquel, estuvimos hablando el otro día que con el tema del COVID habían hecho un itinerario diferente y que habían hecho las salas diferentes en el tema del Prado, pero no sé hasta dónde llega? ¿Eso llegaríamos nosotros a poder ver esa exposición diferente? ¿O yo os informo porque no se sabe todavía si van a dejar hacer actividades didácticas. No sé si se va a posponer hasta septiembre las actividades didácticas, pero por ahora los museos no han dado señales de que se hagan visitas en grupo. O sea, que hay que ir por particular, entonces, ¿no? De momento. Sí, porque... se alargaría, entonces. Mirad, con mascarilla, explicar, que me escuchéis, entender, es imposible. Además que no admiten más de 5 personas o grupo familiar. O sea que está muy... Están controlando muchísimo, toman la temperatura, tienes que ir con la máscara, o sea, es un incordio. Ya, bueno, yo me he sacado las entradas para el domingo a las 12:30 para el Prado, qué bien. Porque creo sinceramente que ver el Prado ahora sí. tiene que merecer la pena. Yo tengo que hacerlo, si me lo acabas de recordar. Eso es como ir a la Alhambra, que va una amiga mía el próximo día, y es que dices, qué envidia. Pues claro. Eso. Yo creo que hay que ir a los museos en este momento porque es una experiencia diferente, ¿no? Sí, desde luego que sí. Desde luego y luego, sí. Bueno, yo creo que el año que viene vamos a confiar en que la situación se normalice mucho, ya lo iremos viendo, y nada. ¿Habéis estudiado lo del sponsor para el viaje al MoMA o algo de eso? ¿No? A Rockefeller. Oye, ¿sabes lo que me ha gustado mucho esa frase, Beatriz? Coincidirás conmigo, de Patty Guggenheim, me parece que era, ¿no? De que había que comprarse una obra de arte todos los días, es lo mismo que pienso yo. Bueno, encantado, es que... Yo déjame, Beatriz, de sponsor, podemos hacer que tu hijo cree un crowdfunding y que, claro. que en un momento dado... Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. ¿Alguien quiere comentar algo? No sé, ¿habéis visto algún...? Voy a brindar con vuestra taza, por todos vosotros. Genial, muchas gracias, Beatriz. Felices noches y vacaciones, pero lo que sea, feliz y salud para todos. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Beatriz. Y yo agradeceros a todos vosotros, Gabriel, Mercedes, y a todos los que habéis participado en estas sesiones. De verdad, muchísimas gracias por haber dado la oportunidad de que el arte esté presente durante un ratito al día con nosotros, y por todo el apoyo que habéis dado a las iniciativas. A mí me lo has despertado otra vez. Me has despertado el gusanillo y me he dado cuenta que no sé nada. O sea, te oigo... Así estamos todos. Digo, no sé nada, o sea, cada día más cateta, de verdad. Tranquila, Beatriz, júntate conmigo que yo me... No te preocupes, que esto se me olvida pasado mañana y me uno a tu grupo. O sea, insistiremos, el año que viene insistiremos. Oye, Gabriel, gracias también por... Gracias. Y eso, y a Mercedes y al CEU, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Mercedes, ¿quieres decir algo? Yo creo que sí, que deberías... No, bueno, yo... Este es mi niño, siempre lo he dicho. Para mí colaborar con Raquel, que es amiga y buenísima amiga, y además a mí me ha enamorado otra vez en el estudio del arte, aunque como dice Beatriz, soy una cateta y se me olvida todo a los 2 minutos, pero bueno, seguiré intentándolo. Y yo creo que esta actividad es una actividad que hemos disfrutado muchísimo, el grupo grande que hemos asistido, que espero que el año que viene la mantengamos, que yo le doy las gracias a Raquel por su dedicación, por su amor, por su cuidado y por su elegancia
en presentar todo y, por supuesto, se la doy a Gaby, a mi colaborador y mano derecha y amigo que siempre está conmigo y que, por supuesto, pues nadie mejor que él ha llevado estas sesiones y las ha coordinado pues maravillosamente bien. Y espero que todos sigamos viéndonos el próximo año, ¿eh? Seguro, Eso, seguro que aquí, nos vemos. si no, ponemos falta. Desde luego. Y bueno, pues si os parece, hacemos el clean de... No tenemos una copa de cava para brindar, sí tenemos Es la verdad. taza de alumni y la botella. Pero bueno, como todo fin de curso que se precie, nada, daros las gracias y Beatriz, las cosas tienen que acabar para empezar otras y todavía mejores. Así que acabamos esta y os esperamos en el inicio del nuevo curso con muchísimas ganas y con muchísimas ideas y proyectos que os comentaremos, ¿vale? Quedáis amenazados para recibir sugerencias. O sea, Eso siempre. Sabéis que nosotros abiertos a cualquier propuesta. Sí. Luego ya el patrocinador lo pones tú. Pero muchísimas gracias a todos, Raquel. Muchísimas gracias por compartir tu pasión por el arte y tu conocimiento tan exquisito además y contarlo con tantísimo cariño y cuidarnos tanto. Muchísimas gracias a todos y nada, nos vemos en la siguiente. Gracias. Fenomenal. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego.